nada, quiero agradecerle primero a Dios. Yo creo en Dios y creo que Él ha sido bueno con nosotros y de mantenernos aquí en este momento, pues cumpliendo con el mayor esfuerzo posible con el curso, con el profesor Julio, la profesora Yolanda, retribuyendo así de esta forma la confianza que han depositado en nosotros, la invitación que se nos hizo, y bueno, aquí estamos, cumpliendo como debe ser, compartiendo nuestras experiencias, nuestros trabajos que hemos logrado escribir en el marco de una teoría como es la teoría de la objetivación, que bueno, estoy seguro que a todos nos ha dejado algo, de una u otra forma. Entonces bueno, en este momento quiero compartir con ustedes este trabajo que lleva por título Elaboración de simuladores con GeoGebra, una actividad de modelación matemática mediada por tecnologías digitales. Ya con el título de este trabajo se puede ver un poco relación con el trabajo de la compañera Irene, ¿no? Bueno, entonces son 5 los puntos que voy a tratar con ustedes en este momento. Un poco hablar de la introducción de este trabajo, hablar del mapa conceptual que he decidido utilizar para llevar a cabo el trabajo, hablar de la metodología que he empleado, los resultados que he obtenido y conclusiones a las cuales he llegado luego de la experiencia de escribir este trabajo. Bueno, entonces para empezar con la introducción quisiera comentar que es bien sabido por todos que la investigación científica ha sido utilizada históricamente para comprender y transformar la realidad que al hombre le ha llamado la atención, ¿no? Comprender la realidad, su realidad, en donde él está envuelto, involucrado. Es con ese espíritu, es con ese mismo propósito que nosotros como grupo hemos utilizado la investigación científica para comprender, intervenir y transformar las realidades educativas que nos han sido de interés. Y una de esas realidades tiene que ver con la actividad de elaboración de un simulador con GeoGebra. Esa es una actividad, es una realidad que desde hace ya algunos años hemos decidido estudiarla, interpretarla, comprenderla, intervenirla, con el propósito de cada vez ser mejores y eficaces al momento de promoverla en los espacios educativos, para promover el aprendizaje de la matemática, especialmente en la geometría, como ya han podido ver, ¿no? Fruto entonces de ese empeño por comprender esta realidad desde el punto de vista de la investigación es que hemos logrado publicar trabajos que dan cuenta, por ejemplo, de la matemática que hay detrás de la elaboración de un simulador. Un artículo que se escribió hace un par de años, en donde se revela el tipo de matemática que puede emerger cuando estudiantes y promotores construyen un simulador con GeoGebra. Y recientemente hemos logrado publicar un trabajo en la revista Educación Matemática, en el cual establecemos vínculos de la actividad de elaborar un simulador con algunos procesos de modelación matemática que creemos y estamos convencidos que ocurren cuando se participa en esta actividad. Específicamente hablamos de procesos de matematización y trabajo matemático desde una perspectiva cognitiva de la modelación, tomados de autores como Bloom y Leibniz, alemanes ellos. Hemos logrado publicar estos trabajos para tener o ganar un poco más de comprensión en este tema de elaborar un simulador con GeoGebra. Pero llegados a este punto han surgido como 2 preguntas. Una primera pregunta es, ¿qué otros procesos de modelación ocurren durante la elaboración de un simulador con GeoGebra? Como ya les dije hace un momento, en un trabajo previo solamente estudiamos 2 procesos de modelación que llevan a cabo los estudiantes y los profesores que lo acompañan cuando están trabajando. Pero no habrán otros procesos de modelación, no ocurre un ciclo de modelación completo como otras teorías, así lo han identificado en otro tipo de actividades. Eso por un lado, y bueno, gracias al estudio de esta nueva teoría, la teoría de la objetivación de Rutherford, nos hacemos otra pregunta: ¿cómo inciden las interacciones sociales entre los sujetos que participan en la actividad cuando construyen un simulador con GeoGebra, cuando transitan por ese ciclo? ¿De qué manera influyen las interacciones sociales en el desarrollo de ese ciclo? En vista de ello,
En este trabajo me he planteado describir dos cosas. Describir el ciclo de modelación que ocurre en una experiencia concreta de elaboración de un simulador con GeoGebra. No solamente dos procesos, ni tres ni cuatro. Todo lo que ocurre en un ciclo que hemos logrado identificar a través del estudio, de la observación de varias experiencias. Y en segundo lugar, queremos describir las relaciones de producción que ponen de manifiesto los sujetos que participan en este tipo de actividad. Por supuesto, tomando como referencia teórica elementos de la teoría de objetivación de rastros. Bien, entonces, para el logro de estos dos objetivos o propósitos, he utilizado, me he planteado basarme en un marco conceptual que tiene, digamos, como dos vertientes. Una relacionada con lo primero, que tiene que ver con la modelación matemática, y la segunda vertiente que tiene que ver con la parte social que tomo de la teoría de Radford. En cuanto a lo primero, hemos planteado un ciclo de modelación que es de nuestra autoría y que creemos que ocurre cuando estudiantes y promotores o profesores se dedican a elaborar un simulador con GeoGebra. Nosotros creemos que esto es un ciclo por el cual pasan estas personas cuando están participando en esta actividad. Este ciclo de modelación está compuesto por 4 fases que están enmarcadas en rojo: fenómeno real, modelo matemático y modelo computacional. Y el tránsito, o para pasar de una fase a otra, hay 4 procesos, como lo son problematización, matematización, trabajo matemático e interpretación. Esto es un modelo que está bastante influenciado en el ciclo de modelación que proponen los autores de Unileif desde la perspectiva cognitiva de la modelación matemática. Entonces quisiera hablarles un poco de en qué consisten estas fases y estos procesos de modelación. En el fenómeno real, los estudiantes se dedican a seleccionar un fenómeno que ellos desean, tienen el interés de representarlo en el software GeoGebra. Aquí, a manera de ejemplo, coloco el mecanismo de un reloj de péndulo y la intención de estos sujetos cuando están en esta fase es seleccionar un fenómeno de este estilo para representar tanto las formas como los movimientos que ven allí. Además, en esta primera fase del ciclo, ellos se dedican a comprender un poco, estudiar un poco de qué va este fenómeno, comprenderlo, cuáles son sus partes, cómo funciona, un poquito de historia y otras cosas que ellos consideren de interés para comprender un poco qué es lo que van a representar en eso. Una vez que los estudiantes y el promotor seleccionan este fenómeno, se dedican a problematizar, ¿no? Problematizar aquí tiene que ver con hacer un problema, la representación de ese fenómeno en el software. Entonces, este proceso tiene que ver con identificar aquellas situaciones problemáticas que los estudiantes deben resolver, que deben atender de manera progresiva para representar el fenómeno. Esto está estrechamente relacionado con las partes que los participantes pueden identificar de ese fenómeno y que también tiene que ver con la investigación que hicieron previamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que este fenómeno, este mecanismo tiene 3 partes principales: el péndulo, la rueda de escape en color amarillo y el escape de áncora. Entonces, cada parte se representa por separado, lo que da lugar a 3 tareas de simulación. Es decir, los estudiantes resuelven 3 tareas. Primero representan el péndulo, luego el escape o la rueda de escape y por último el escape de áncora. El orden que ellos decidan resolver las tareas tiene que ver mucho con ellos. No hay un orden establecido. Entonces, problematizar en conclusión es identificar cuántas tareas de simulación ellos deben resolver que están ligadas a la cantidad de partes que ellos ven en esta. Este proceso termina cuando los estudiantes seleccionan una parte, por ejemplo la rueda de escape, y plantean las tareas de simulación y luego se dedican a elaborar un dibujo a mano alzada de esa parte. Con lo cual llegamos al modelo real.
ese dibujo que ellos han decidido o que ellos elaboran lo llamamos modelo real, que no es más que un boceto a mano alzada de esa pieza. Como lo pueden ver, aquí está la parte y allá tenemos un boceto realizado por un estudiante que se dedicó a hacer ese boceto. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es extraer, o sea, solamente colocar la atención en esa única parte. O sea, solamente colocar la atención en la parte que ellos van a representar en el GeoGebra. Porque nos ha sucedido que cuando la atención se coloca en esa imagen que está ahí, se tiende a confusión, se pierden los muchachos. Hemos visto que es mejor que ellos elaboren un boceto como el que está ahí. Cuando ellos elaboran ese boceto, luego se dedican a matematizarlo. Esto tiene que ver con el segundo proceso del ciclo, que es identificar o reconocer en ese boceto los objetos geométricos que le otorgan sentido matemático a ese dibujo que está ahí. Y es aquí en donde la actividad toma su carácter de modelación matemática. Porque hasta este momento los estudiantes ven ese dibujo como un simple dibujo. No necesariamente ellos ven triángulos ahí, ni ven otras cosas, ni rectángulos. Es un simple dibujo. Hasta este momento de la actividad nadie habla de matemáticas. Por eso es que es una actividad que parte de la realidad, de un mundo de la realidad, y ese proceso de matematización efectivamente lo que hace es hacer de puente entre un dibujo que no necesariamente remite a objetos geométricos a uno que sí lo es. Entonces ahí se establece la conexión entre un mundo real y un mundo matemático. Cuando este proceso culmina, llegamos a obtener un modelo matemático, que es la tercera fase del ciclo. En este caso, los estudiantes reconocen esos objetos geométricos que permiten modelar tanto la forma como los movimientos de esa parte. Y ahora es posible hablar de que en ese dibujo se observan triángulos, se observan formas rectangulares, se observan columnas circulares. Y aquí se ha dado el paso, el salto, hacia el mundo de la matemática, el mundo de los objetos matemáticos. Muy bien. En este momento los estudiantes se pueden encontrar con dos tipos de modelos matemáticos. Aquellos modelos como este, que son compuestos por varios objetos geométricos, hay más de un objeto geométrico distinto. O pueden toparse con modelos matemáticos singulares, es decir, compuestos por un único objeto geométrico. En el caso de que el modelo matemático sea singular, o sea, compuesto por un solo objeto, lo que le queda al estudiante o a los estudiantes es construir ese objeto en el GeoGebra para dar cierre a la actividad y continuar. En el caso como este, de que sean más de un objeto geométrico, es decir, un modelo compuesto, los estudiantes deben decidir cuál de los objetos que están viendo allí van a construir primero y luego establecer una especie de secuencia. Elegido o seleccionado el objeto geométrico con el cual se va a iniciar el trabajo matemático, que es el tercer proceso del ciclo, los estudiantes se dedican a trabajar matemáticamente con la finalidad de construir ese objeto geométrico en el GeoGebra. En este proceso de modelación, los estudiantes emplean lo que llamamos técnicas, o sea, procedimientos de construcción geométrica, los cuales se logran a partir de un análisis que incluye qué elementos componen a ese objeto geométrico, qué requiero yo para construir ese objeto, cuál es la herramienta del GeoGebra o cuáles son las herramientas del programa que me permiten a mí construir ese objeto. Todo eso va incluido en ese análisis para determinar una técnica, formularla y emplearla. Una vez que los estudiantes trabajan matemáticamente, que emplean la técnica, obtienen un modelo computacional que no es más que el objeto geométrico identificado en el papel representado en la interfaz gráfica del GeoGebra. Eso que está allá lo llamamos un dibujo dinámico en los términos de Collet-Laborde, que se usa mucho en lo que es la geometría dinámica. Entonces allá podemos ver una representación geométrica en el GeoGebra de aquel objeto que lograron ver los estudiantes en el papel cuando formularon su modelo matemático.
En este momento, luego para culminar el ciclo, los estudiantes junto con su promotor se dedican a llevar a cabo un último proceso del ciclo que tiene que ver con interpretar el resultado obtenido, es decir, someter a una especie de evaluación el objeto que se ha construido, validar su construcción, si fue construido con teoría geométrica o si fue construido solamente con percepción visual, ¿no? En el primer caso se valida el objeto, se ha construido de manera correcta y se continúa el ciclo con otra tarea de simulación. En el caso de que el objeto geométrico se haya construido a través de pura percepción visual, los estudiantes deben identificar dónde está el error y, digamos, acomodar un poco. Este proceso de interpretación se suele realizar comparando lo que se obtuvo en el GeoGebra con la imagen o el referente gráfico que se seleccionó en la primera fase del ciclo y ver si el comportamiento es parecido o si se acerca un poco mi modelo al modelo gráfico que tengo yo allá. Si el comportamiento de mi dibujo dinámico se aproxima en gran medida o en buena medida al referente gráfico, entonces se acepta y se continúa con el ciclo. Muy bien. Ahora bien, todo esto que les he comentado, de momento está enmarcado en la parte teórica de lo que es el ciclo de modelación matemática. Ahora, nos interesa un poco saber en qué medida, como lo dije al principio, saber en qué medida influyen las interacciones sociales, las relaciones sociales que establecen estas personas cuando pasan por cada una de estas fases y procesos. Entonces, hemos considerado pertinente tomar en cuenta ciertos aspectos socioculturales suministrados por la teoría de la objetivación de Radford. Básicamente hemos tomado dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con un poco considerar el ciclo de modelación matemática como lo que plantea Radford, o como él lo denomina, un sistema semiótico cultural. Para entender un poco esto, es importante primero entender a la elaboración de simuladores con GeoGebra como una actividad en los términos de Leontiev, que ya lo hemos discutido a lo largo de este curso. Entonces, Radford plantea que la actividad no es más que aquel proceso en el cual se busca lograr un objetivo mediante lo que él llama acciones mediatizadas por sistemas semióticos culturales. Entonces, aquí hay dos términos muy importantes: objetivo y sistemas semióticos culturales. El objetivo es la meta, como lo decía Irene, es la meta que se desea alcanzar durante el desarrollo de la actividad. Ahora bien, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es ese objetivo en nuestro caso? Es obtener un dibujo dinámico que representa una parte de un fenómeno en la interfaz gráfica de GeoGebra. Ese es el objetivo, o sería el objetivo. Ahora, los sistemas semióticos culturales tienen que ver con aquellas estructuras que de alguna manera organizan todas las acciones que emprenden los sujetos para lograr el objetivo. En nuestro caso creemos que el ciclo de modelación matemática cumple ese rol en parte. Cumple el rol de organizar un poco el trabajo que llevan a cabo estudiantes y promotores cuando van a trabajar en un club GeoGebra. Y de hecho nos ha servido el ciclo de modelación como un medio, como un recurso para orientarnos, para guiarnos. Ha sido un modelo de trabajo para nosotros que lo hemos construido con el tiempo. Por lo cual, con esto que he planteado, el ciclo de modelación matemática tiene sentido, se explica que aparezca en la actividad, porque es un sistema semiótico que nos ha permitido organizarnos, nos ha permitido guiarnos al momento de acompañar a los estudiantes en el trabajo en los clubes de GeoGebra. Eso por un lado. Por otro lado, nos interesa mucho estudiar las relaciones de producción que establecen estas personas. Radford plantea que las relaciones de producción tienen que ver con aquellas interacciones que ponen de manifiesto estas personas cuando trabajan. Un poco tiene que ver con estas relaciones de producción la manera en la cual se utilizan los medios, tanto materiales como intelectuales,
y la redistribución del trabajo entre estos sujetos. Tomando en cuenta todo este marco conceptual, entonces lo que me propuse hacer fue tomar una experiencia concreta en la cual algunos estudiantes, junto con un profesor de matemática que cumple el rol de promotor de la actividad, se dedicaban a elaborar un simulador con GeoGebra. Entonces, en esta investigación participaron 2 estudiantes del cuarto año de educación media de nuestro país, que tendrán entre 15 y 17 años de edad, junto con un promotor que pertenece al grupo TENI, que los acompañó durante todo un año escolar, que es el que recién acaba de culminar. Estos estudiantes se dedicaron en todo el año escolar a representar como fenómeno, representar el sistema de un eje rotor de un helicóptero en la pantalla o en la interfaz gráfica del GeoGebra. Entonces, estos estudiantes, para empezar el trabajo, ellos decidieron por su cuenta empezar a trabajar solos, porque habían tenido alguna experiencia previa con su profesor como actividades previas al momento de trabajar con el software, con la actividad como tal. Entonces estos estudiantes en un momento del año escolar se reunieron con su promotor y el promotor decidió, en vista del trabajo que hicieron estos chamos, de forma independiente, revisarles, valorarles el trabajo que ellos hicieron. Entonces, los datos de mi investigación provienen de la grabación de esa sesión en donde el promotor se dedicó a valorar el trabajo que hicieron esos muchachos. Estos estudiantes, vale la pena resaltarlo, decidieron representar ese fenómeno en una vista 3D, en 3 dimensiones que la ofrece el software GeoGebra. Entonces, y se dedicaron a resolver una tarea de simulación que era resolver o representar el eje de ese sistema rotor. Muy bien, entonces para analizar los datos que provienen de la grabación de esa sesión en particular, lo hice a través de 3 momentos. En primer momento me dediqué primero a identificar la presencia de las diferentes fases y procesos del ciclo que ocurren durante la actividad, y en los momentos 2 y 3 me dediqué a describir cómo se llevó a cabo tanto el proceso de modelación matemática, la fase y los procesos. En el momento 3, describir un poco las interacciones sociales que influenciaron de alguna manera el desarrollo de las fases y los procesos del ciclo de modelación matemática. Para ello me guié en un cuadro como este, que tiene 3 columnas. La primera columna tiene que ver con el momento número 1, la columna número 2 tiene que ver con el momento 2 y la columna 3 con el momento número 3. Primero me dediqué a buscar, como les dije, los fragmentos de la grabación en donde se podía observar, por ejemplo, la fase fenómeno real, el proceso número 1, problematización, modelo real, y luego de describir cada uno de ellos y las interacciones que yo pude observar cuando ellos pasaban de una fase a la otra. Muy bien. Entonces, como resultado, se los voy a presentar de la siguiente manera. Les voy a comentar qué hicieron los muchachos, los estudiantes y su promotor en cada fase y de qué manera las interacciones entre ellos influyeron en el desarrollo de esas fases y procesos. Cabe resaltar que en el registro de video no hay evidencia de la primera fase. ¿Por qué no hay evidencia? Porque ya los chicos ya habían trabajado previamente. Esta era una sesión posterior, por lo cual ya la selección del fenómeno ya se había realizado. Ahora, en la parte de problematización, los estudiantes identificaron todas las partes que componen al fenómeno. Las identificaron, pero más no plantearon las tareas de simulación, no las escribieron, no las redactaron. Simplemente vieron las partes y decidieron empezar a trabajar. Producto de ello, el promotor, como parte de la interacción entre ellos, el promotor les solicitó a los chicos que formularan la tarea, que era muy importante tenerla presente, la tarea redactada. Y eso llevó a que los muchachos retrocedieran a la primera fase del ciclo
porque en ese momento tenían la duda de si el sistema rotor de un helicóptero era un sistema o no. Tenían la duda. Y esa información la iban a encontrar en la fase 1. Buscaron la información, se dieron cuenta de que sí era un sistema, el sistema rotor de un helicóptero, y por lo tanto eso influyó en la redacción de la tarea de simulación. Entonces ellos decidieron elaborar el respectivo boceto del eje del sistema rotor. Estos muchachos lograron elaborar un boceto, pero ese boceto lo hicieron en una vista bidimensional en su papel, o sea, en 2 dimensiones. Pues si estaban trabajando en un sistema 3D, no era conveniente ver el objeto en 2D. Y eso se lo hizo ver el promotor, que era importante modificar ese boceto, porque ellos no iban a observar otras cuestiones que eran importantes observar en ese momento. Entonces ellos modificaron su boceto y lograron un modelo real en 3 dimensiones en la fase número 2. Luego se dedicaron a matematizar ese modelo real, y entre las respuestas que ellos vieron o que ellos pudieron observar allí, veían rectas, veían polígonos, que son objetos que no tienen total sentido en un sistema 3D. También en un momento observaron que el eje del sistema rotor se podía representar como un tubo de plomería. Entonces, producto de las interacciones entre estos participantes, el promotor les hace ver a los estudiantes que, por un lado, los objetos recta y polígono no son objetos que necesariamente tienen sentido en una vista 3D. Y por otro lado, para hacerles cambiar de parecer con el objeto tubo de plomería, el promotor decidió hablarles a ellos, tocar un poco cuestiones de modelación matemática, pero no hablarles literalmente en ese sentido. Es decir, que un tubo de plomería tiene sentido en un mundo no matemático. Un tubo de plomería no existe en la matemática, existe en un mundo real. Y que existen objetos geométricos que modelan las formas de un tubo, y es otra cosa, y los estudiantes pudieron entenderlo. A través de esa discusión lograron identificar como modelo matemático un cilindro. Llegando a la fase número 3, ellos vieron un cilindro que representaba el eje de ese sistema del rotor. Pero no era cualquier cilindro, sino que era un cilindro circular recto. Eso se lo hizo ver el promotor, quien les ayudó a ampliar, a perfeccionar, a mejorar ese modelo. Trabajaron matemáticamente, obtuvieron el cilindro en la interfaz gráfica del GeoGebra, validaron, se dieron cuenta de que el radio del cilindro tenía que ser un poco menor, y con eso culminaron con todo el ciclo de modelación matemática. Ya para ir cerrando, que me están haciendo un poquito de señas. En cuanto al ciclo de modelación matemática, se concluyen las siguientes cuestiones. Se evidenció el desarrollo de un ciclo de modelación durante la experiencia, lo que queríamos saber. No simplemente 3 o 2 procesos. Pudimos observar un ciclo de modelación completo, a excepción de la primera fase que no la vimos, pero que la damos por hecho. En segundo lugar, observamos que el ciclo de modelación no es lineal. No es lineal. Hubo momentos en los cuales los sujetos tenían que devolverse, entre comillas, a una fase anterior, a un proceso anterior, para modificar ciertas cuestiones. Y por último, la formulación de las tareas de simulación y construcción suelen ser omitidas por los participantes en algunos casos. Consideramos que son importantes formularlas, pero a veces no son redactadas, sino que de una vez se dedican a trabajar en el software. Y en cuanto a las relaciones de producción, he notado que la actuación del promotor es notablemente importante en el desarrollo de la actividad, más aún cuando los estudiantes que participan lo hacen por primera vez en la actividad. Ellos necesitan mucha guía, necesitan bastante orientación, y eso es muy importante. En segundo lugar, las intervenciones del promotor revelan procesos de un tipo muy particular, como son los de refinamiento. Cuando el promotor les hizo ver a los estudiantes que su modelo real no era el más adecuado, él llevó a cabo un proceso de refinamiento de ese modelo, en el cual había que considerar una tercera dimensión de ese dibujo. Cuando los chicos dijeron ese objeto se representa como un cilindro, el promotor refina y va un poco más allá y le dice, bueno, no es cualquier tipo de cilindro, es un cilindro circular recto, y cuestiones así. Y para finalizar,
se resaltan las formas de uso de diferentes medios materiales e intelectuales para orientar y reorientar las acciones y decisiones de los estudiantes. Cuando el promotor utilizó el tubo, lo utilizó como un medio para que los estudiantes se dieran cuenta de que una cosa son objetos geométricos que existen en un mundo ideal y que ese objeto pertenece al objeto de la realidad que puede ser apreciado a través de los sentidos del ser humano, entre otras cuestiones que por tiempo ya no las puedo comentar. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.